Ok, durante todo este tiempo que he estado ausente de mi canal de YouTube, he querido hablarles de muchas cosas. Por ejemplo, del inicio del tour de Shakira Las Mujeres Ya No Lloran. También de la suspensión de algunos conciertos del tour de Shakira de Las Mujeres No Lloran. También de Shakira intentando camuflarse en la guacherna como que si nadie se iba a dar cuenta que ella estaba allí. Y todo lo que tenga que ver con Shakira en general. Sin embargo, mis ocupaciones en estos carnavales son muchas. Mírenme en la cara como la tengo. Eh, y pude obviar ese tipo de contenido que quería darles. Pero hay un tema que me está arropando y me está abrumando y de hecho mucha gente me ha pedido que opine al respecto y es el show de George Harris en Viña del Mar. Por eso, entre mis ocupaciones, que ya luego les haré un video para que vean todo lo que hago en carnaval y por eso no he estado grabando, hice un espacio para comentarles al respecto, así, sin mucha formalidad en el video, sin mucha edición, para que, bueno, conversemos y ustedes también me dejen sus impresiones en los comentarios. Voy a comenzarles diciendo que yo fui fanático de George Harris, pero de los duros, de los fuertes. Me encantó el trabajo que hacía en Mi País, Tu País con otros comediantes venezolanos. Lo seguía todos los lunes esperando que publicara el show que hace en teatros de Miami los días jueves. Eh, pero hubo un momento en que yo dejé de conectar con su humor porque empezó a tocar temas en los que yo me he sensibilizado los últimos tiempos. ¿Qué hice al respecto cuando dejé de conectar? ¿Empecé a decirle cosas en redes sociales? No, porque yo siempre he sido defensor del humor y en todas sus formas. Y sí siento que el humor aguanta todo siempre que no se haga con mala intención. Entonces sería muy injusto que cuando yo deje de conectar con su humor, entonces empezara como a atacarlo y a funarlo, porque probablemente ya yo no me reía de sus chistes, pero había gente que sí. Y es como que si de los chistes que yo sí me reía y la gente no, empezaran a atacar a esos comediantes de los que yo ahora sí me río. Entonces creo que hay humor para todos. Ya George Harris no era el humor para mí y maduramente y salomónicamente lo que hice fue dejarlo de seguir. Literalmente un follow en todos lados y ya. Celebré y celebro todavía sus triunfos porque llenar, por ejemplo, Movistar Arena en Chile no es nada fácil y porque siempre deja en alto el nombre de nuestro país. Pero dejé de conectar. Eso por un lado. Segundo, yo creo que el humor de George Harris es un humor muy local, muy venezolano. Entonces eso iba a dificultar que muchos extranjeros conectaran con él. Sin embargo, George Harris hace un show todos los jueves en Miami, en donde no van solo venezolanos, van cubanos, van dominicanos, van puertorriqueños, van colombianos, van mexicanos. Y es un éxito, tiene años presentándose todas las semanas y es un éxito. O sea, yo no he ido a Miami nunca, pero sé de amigos que siempre que van intentan comprar un boleto al show de George Harris y no hay sino hasta dentro de meses. Entonces sí conecta con otras culturas porque Venezuela fue como el epicentro cultural y artístico durante mucho tiempo en la época dorada de nuestro país. Y el resto de Latinoamérica conoce referencias que nosotros podemos dar, sobre todo por el tema de las novelas, que fueron muy famosas en todo el mundo en algún momento. Entonces, sí, creo que sí. Yo pensé en un principio que no podía conectar, pero después dije, no, sí, sí conecta muchísimo. Claro, hay países dentro de Latinoamérica que son más difíciles, como Argentina, como Chile, como Uruguay, que quizás porque están en el cono sur, están un poco más distanciados, tienen una cultura un poco más diferente, pero siguen siendo latinoamericanos al final de cuentas. Ojo, además amo a los argentinos desde siempre, no desde ahora que nos arropan a los venezolanos como si fuéramos propios, eh, eh, sino desde siempre. Yo amo a Argentina. Pero siento que sí podía haber dificultades, pero nada que no pudiera romperse con una buena estrategia. Anuncian que George Harris va a estar en Viña del Mar y digo, oye,
hay un problema ahí de xenofobia dura con los chilenos, no con todos. No me gusta generalizar. Yo estoy seguro que los xenófobos son minoría en Chile y en todos lados. Pero existe, el problema existe. Y creo que eso le podría perjudicar. Y efectivamente, este tipo de personas con este tipo de discriminaciones o este tipo de actitudes en contra de otros son los que hacen el esfuerzo de comprar entradas para joder, para sabotear. De hecho, se dice, no me consta, que boicotearon en muchos sentidos la compra de entrada a los venezolanos para que George no tuviera ese apoyo allí. Sin embargo, previo a la presentación de George, se sintió los aplausos y la barra que tenía antes de comenzar. Antes de que George se presentara, además, en la rueda de medios, hubo medios muy tajantes que yo siento que alimentaron un poco este desprecio del público en Viña, con la forma de hacer las entrevistas, con la forma de las preguntas, alimentaron a que este odio que ya tienen en contra de los venezolanos se alimentara y se direccionara hacia George. Aún así, George, pasando por todo esto, días previos a su presentación, se montó y lo intentó todo. Lo intentó todo como un campeón y para mí George fue el verdadero monstruo eh, anoche. Estoy grabando apenas un día después. No sé cuándo lo voy a publicar. Em, Fue el verdadero monstruo. Aguantó. Aguantó estoico, aguantó como los duros. Sin embargo, yo siento que perdió el control y cometió el error de enfrentarse al público. Hay gente que dice que no debió ignorarlos, que esa era justa la actitud que debía tener George con el público para darles una lección. Eh, yo que estaba en escenarios, eh, bueno, no a esos niveles, claro está. Siento que ponerse pico y pata con el público uno siempre va a perder, porque uno es uno y el público es el público, entonces es el pueblo, hay que escucharlo y tal y qué sé yo, es esa romantización del público, aunque esté equivocado, que hay que darle la razón, es como cuando el cliente siempre tiene la razón. Entonces yo sí siento que pudo haber cometido un error al respecto, de enfrentarse de esa manera tan directa al público, porque era una batalla que no iba a ganar, que sí dejó lecciones al público, dejó lecciones y dejó un precedente además grabado de comportamientos tóxicos o que no son buenos en ningún lado. Y eso, bueno, también puede ser una ventaja de cómo se comportó. Los presentadores nefastos, además que yo seguía la carrera del presentador de Viña del Mar por otros programas en donde estuvo, sobre todo en México, y me parecía bastante bueno su trabajo, pero siguió alimentando el odio que tuvieron contra George aún después de su presentación, cuando pudo haber más bien tenido una actitud conciliatoria, pero él es chileno, él está en Chile, él trabaja en Chile y tenía que congraciarse con el público. Entonces, eh, eh, qué podría esperarse de él? Pudo haberse coronado como un conciliador, como un mediador, pero no, pues prefirió anotarse a ganador de alguna forma y congraciarse con su público, porque además es su público. Lo de George deja una gran lección, en mi humilde opinión, y es que sí, hay gente, no digo mala, como lo dijo él en tarima, pero sí con ciertas actitudes que dañan, como la xenofobia, que aunque sean poquitos, hacen mucho ruido y hacen mucho daño. Y es una muestra de lo que pueden o lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos alrededor del mundo, no solo en Chile, porque, insisto, esto no es una cuestión de que es un país u otro. En todos lados hay xenofóbicos, en mayor o menor medida, y desde aquí nada, mando un fuerte abrazo y un apoyo para los que pudieran estar viviendo esta situación.
No me digan que es que ahí han abuchado a no sé cuántos artistas porque es una tradición milenaria. Ahí, o sea, claro, George sabía lo que iba. Se estaba enfrentando al monstruo de la Quinta Vergara. Eso es una tradición, eso es una cultura para ellos. Bajar a los coñazos, a la mala, a quien no le guste. A eso se va a Viña del Mar. Yo siempre recuerdo la presentación de Anaí de RBD, que además fue bastante rarita, y cómo la trataron, a pesar de que RBD es un ícono en toda Latinoamérica, incluso en Chile, y a ella como solitaria la bajaron porque no cumplió las expectativas. Entonces, a eso se va. Lo que pasa es que a George se lo hacen por razones diferentes, o sea, a él no le dieron chance de hacer su show. Eh, no fue porque no conectara, como les decía al principio. Los que fueron a hacer eso fueron de una vez con esa intención desde el principio hasta el final. No fue porque no conectaran con él. Ellos fueron con esa intención. Entonces sí, George iba a eso, a exponerse a esa situación. Lo que pasa es que a él se lo hicieron por las razones equivocadas. No porque no conectaran con su show. Iban con esa intención de una. Vamos a sacar a este Beneco de aquí. Y las muestras están en las redes sociales. Gente que fue, que tuiteó antes, durante y después que iba a sacar a George aún sin haberse presentado. Y bueno, las reacciones de chilenos que no estuvieron allí, pero que apoyaron este comportamiento. Sí, a Viña del Mar se va a enfrentarse al monstruo, pero cuando el monstruo no tiene razones correctas, el monstruo más bien para mí es una bestia asustada. Esa es mi humilde opinión. Saludos a mis amigos chilenos, hermanos chilenos, porque somos latinoamericanos todos, de buena fe, que nos apoyan y no se prestan para este tipo de cosas. Puedes no gustarte el show de George Harris y pudiste haber estado allí abuchándolo para sacarlo por esa razón, pero si fue por la razón que todos sabemos que fue, qué chimbo. Chao, chao.